Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra atención. Sé que habéis asistido ya a un par de charlas al menos y entonces voy a intentar hacerlo lo más ligero posible. ¿Qué pinta una periodista aquí en este foro? Pues bueno, como introducía Ignacio, yo me dedico ahora, me he especializado en el periodismo de datos. ¿Qué es esto? Os hago una breve introducción. Básicamente lo que aprendí en el máster que reflejo ahí, el máster de periodismo de investigación, datos y visualización, es en la parte de datos una serie de herramientas para poder comprender, sumergirse en bases de datos y a partir de ahí sacar historias. Las historias que un periodista normalmente saca en la calle o investigando o lo que sea, pero investigando en las bases de datos. Y a partir de ahí obtener historias que en otros sectores se pueden aplicar, pues como habéis visto en el marketing o en la empresa o lo que sea, pues para sacar historias periodísticas. Yo ahora mismo estoy trabajando en La Sexta, en la parte de informativos, en La Sexta Noticias. Os quería mostrar simplemente que un poco en qué está englobada La Sexta, que es está dentro del grupo de comunicación de A3 Media, pero nosotros, es un canal aparte, a veces se dice que es la hermana pequeña de Antena 3, pero bueno, funciona lo que es la parte informativa, todo eso funciona de forma independiente, tenemos nuestra propia agenda y todo eso. Este canal es esta parte de informativos de La Sexta Noticias, que incluye además los programas de por la mañana de Al Rojo Vivo, de Más Vale Tarde. O sea, pues, mi tarea diaria puede servir no solamente para las noticias de mediodías o de por la tarde, sino para cualquiera de estos programas. Decidió apostar por este nuevo área del periodismo. Con un equipo empezamos dos periodistas, un compañero del máster y yo, Nacho Calle y yo, pues que llevamos escasos 2 meses, por lo tanto pues no tenemos todavía grandes trabajos que mostraros, pero luego os mostraré unos ejemplos de cuál es el resultado al final de esto del periodismo de datos en la tele. Como os decía antes, yo en el máster hemos aprendido una serie de herramientas que también os mostraré después, de análisis de datos, de extracción de datos, también de visualización, de infografía, pero aquí en tele, digamos que nuestra función se limita a la extracción y análisis de datos, por el momento, y luego os explicaré por qué. Y aunque somos un equipo muy pequeñito, pero nos apoyamos en, por supuesto, los reporteros y presentadores y en la parte de grafismos, que se llama así la sección, que al final es la que corresponde a la visualización o a la sección de infografía de un periódico o de un medio digital. Es muy importante que haya esa comunicación y de hecho nosotros, nuestro trabajo está en constante comunicación con estas secciones, porque al final de este análisis de datos, de esa tabla de Excel o de lo que sea, se tiene que representar de alguna manera y lo hacen los chicos de grafismos, que la verdad que, hacen cosas muy chulas. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos? Algunas vienen del open source, otras no, como conocéis. En cuanto a la extracción de datos, pues bueno, es muy variado. Cuando unos periodistas, también por introduciros en eso, quizá lo tenía que haber metido antes, cuando uno es periodista puede obtener la información por las vías tradicionales, es decir, a través de los medios tradicionales, como son unas filtraciones de documentos o documentos que te envía la administración o documentos que solicitas a empresas, un informe y todo eso. ¿Qué pasa? Que en España todavía el tema de los datos abiertos no está muy instalado, al menos en cuanto a lo que nos enfrentamos los periodistas. La administración pública, hay una ley de transparencia reciente, pero bueno, todavía todo esto estamos instalando esta cultura.
y nos enfrentamos casi constantemente día a día al PDF, a partir del cual tenemos que extraer nuestros datos. Pues bueno, eso es lo que yo y mis compañeros hemos aprendido y nos enfrentamos un poco cada día. Una de las herramientas que más usamos, por ejemplo, es Tabula, que no sé si alguno de aquí lo conocéis. Y bueno, es una herramienta muy sencilla, también es abierta y gratuita, que se lo creó el Diario de la Nación. Bueno, no sé si fue, ahora dudo de si fue la Nación de Costa Rica o de Buenos Aires, pero que ellos mismos crearon esta herramienta que es para capturar tablas de un PDF buscable, no de un PDF escaneado, y poder descargarlas en CSV o descargarlas en formato de Excel y poder trabajar con ellas. Esto nos soluciona la vida muchísimas veces, muchísimas, porque si no, pues es el picarlos a mano, perder mucho tiempo y retrasar todo, cualquier trabajo, cosa que en cualquier medio de comunicación es un hándicap terrible, más todavía en televisión. ¿Qué más? Otras herramientas que usamos, he puesto el Adobe Acrobat porque es el que tenemos instalado para pasar el OCR, porque también nos encontramos día a día a PDFs que vienen, pues eso, escaneados. A pesar de que nos peleemos con la administración, sobre todo, de pedir información que esté digitalizada, que esté en un formato abierto y que esté en un formato que se pueda trabajar, pero bueno, es complicado a veces. Y luego otra serie de herramientas como Importio, que no sé si también lo conocéis, que es muy útil para también scrapear información de la web, importar datos y descargarlos. Y luego otra serie de complementos de los navegadores, como es el Table Captor que es un complemento de Chrome y es muy sencillo de usar y bueno, pues también soluciona mucho porque permite importar tablas rápidamente siempre y cuando las reconozca, no siempre sucede. Y luego el resto, Zanzar y esta que ahora no me acuerdo cómo se llama, también es un complemento de Chrome y lo que hace es importar también, poder extraer URLs y descargar documentos de forma masiva. Descargar un montón de PDFs, a veces tenemos que, por ejemplo, ahora estoy trabajando en documentos de accidentes laborales. Bueno, en este caso sí que están en Excel, pero en otros casos, en otro tipo de documentos públicos, no están en formato abierto, sino que están en PDF. Cada mes o cada año van saliendo y si quiero hacer un trabajo de muchos años, pues bueno, con esto se descargan rápidamente de forma masiva. Todas estas tareas las hacemos, como decía, mi compañero y yo, mi compañero del equipo de datos y yo, porque el resto muchas veces el resto de compañeros de la redacción viene y dice querría encontrar datos de tal cosa, no sé, por ejemplo, otro tema que nos ha surgido hace poco, el tema del Ebro. Todos los municipios que afectan o sea, que están implicados o a los que les afecta la cuenca del Ebro, o que ya sea el tronco central del río o sean los afluentes. Pues para cualquier persona, para cualquier periodista, a lo mejor para vosotros os parece banal, porque es vuestro sector y todo este tipo de labores igual es muy sencillo, pero para un periodista al uso, para un periodista incluso analógico, pues es un mundo. Es un mundo y realmente a veces pues conseguimos simplificar y reducir y poder hacer cosas que a veces es que ni siquiera se podrían hacer. Y luego, una vez que tenemos la información, básicamente lo que usamos, sobre todo para limpiar los datos, porque muchas veces las bases de datos vienen, como sabréis, sucias, como decimos, y lo que más usamos es el Google Refine, que antes
No sé bueno, antes se llamaba OpenRefine, pero luego Google lo adoptó. Y Excel, básicamente. He puesto Pentaho también porque es parte del... Y se me ha olvidado poner también SQL, programas de SQL, porque también forma parte del equipo del pack que tenemos instalado, pero que todavía, como llevamos poco tiempo y que todavía no nos hemos enfrentado a grandes conjuntos de datos, pues no hemos necesitado usarlo. Hasta ahora con Excel nos ha bastado para poder hacer el análisis de datos, pero ahí están. Tenemos unos proyectos en mente que sí nos van a hacer falta. Si conocéis Pentaho, ¿lo conocéis algunos? Bueno, pues es para trabajar con grandes masas de datos, e integrar y analizar también. Bueno, una vez que hacemos toda esta labor, que yo me sumerjo en un conjunto de datos, que yo encuentro tal, pues también ahora este año electoral estamos muy metidos en los datos de los barómetros del CIS, la intención de voto, también las tendencias de los diferentes partidos, cómo van subiendo, cómo van bajando. Bueno, todo esto hay que representarlo. Y la televisión tiene una limitación y tiene una gran ventaja. O sea, la gran ventaja es la gran difusión que tiene, el gran alcance que tiene, y la limitación que tiene es que la visualización que hacemos en televisión es muy rápida. No podemos mostrar datos muy complejos. Es difícil, no que no se pueda, es complicado, sobre todo a que estamos acostumbrados cada vez más a que todo vaya muy rápido, a que las imágenes vayan muy rápidas. Luego os mostraré unos ejemplos, como he dicho. Entonces, cualquier trabajo de datos al final se queda en una gráfica sencilla o en una visualización, un mapa sencillo que un presentador explica o lo que sea. Entonces, yo digo que es una limitación porque, por ejemplo, si estamos hablando de una web o prensa digital o incluso, bueno, en papel, pero sobre todo en una web, pues podemos hacer una herramienta interactiva de la que se pueda obtener mucha información, que se puedan hacer filtros. Todo esto, de momento, en la televisión no lo podemos hacer. Pero nuestra labor, o sea, en nuestro pensamiento está también integrar todo este trabajo que hacemos, y si bien en la emisión televisiva no puede reproducirse con datos complejos, pero sí podemos usar la web, porque la Sexta Noticias también tiene una página web en la que podríamos usar otras herramientas y aprovechar todos esos datos. Y además liberarlos, o sea, no solamente aprovecharlos para mostrar y hacer gráficos bonitos, sino para poder compartir los datos. Pero o sea, no es una excusa, es que llevamos poco tiempo y todavía estamos en modo lab, en modo laboratorio. Bueno, como para contar un poco nuestras rutinas, nosotros obtenemos información, como decía, de forma tradicional, es decir, la investigación tradicional en España de un documento que llega filtrado en un USB y tenemos que trabajarlo a través de las herramientas de extracción, como he dicho, para poder sacar el PDF y todo eso. Pero estas nuevas formas, como el scrapping o el uso de los portales de datos abiertos, que también nos han facilitado muchísimo la vida, las peticiones de información constantes que hacemos a la Administración y las sugerencias de liberación de ciertos datos en aras de la transparencia, o sea, pero en aras de la transparencia para poderlo usar nosotros y hacer nuestro trabajo, pero también un poco, no quiero usar el término activista, pero con la idea del servicio público de que se libere la información de carácter público. Y también bases de datos propias cuando la información la obtienes directamente basada en la experiencia, en el trabajo de calle o lo que sea. Como os decía, nuestra idea es que usemos también la web para
poder representar gráficamente con medios, con herramientas interactivas, pues noticias, sacar historias basadas en herramientas interactivas. Os traía un par de ejemplos que tenemos ahí porque también hemos aprendido, o sea, solemos usar mucho Tableau y CartoDB. Ahora os enseño, bueno, CartoDB seguramente lo conozcáis, Tableau a lo mejor no. Que bueno, que están ahí hechas porque los hemos trabajado en modo laboratorio, no se han llegado a publicar, o sea que sois los primeros, aunque bueno, no son grandes. ¿Si pincho sabrá? ¿No funciona el enlace? Vaya, decepción. No se abre, no sé. Yo juro que lo comprobé antes, ¿eh? Bueno, pues un ejemplo de lo que podríamos haber hecho. Esta es la... Vale. Estos son los datos de las listas más votadas en las elecciones municipales, si no me equivoco, anteriores en Andalucía. Esto lo hicimos pues preparando... También hay una limitación en la tele que es el espacio, como sucede en los periódicos en papel. O sea, hay un hueco que es el informativo, pero si la actualidad te pisa por lo que sea y no cabe, pues no llega a aparecer. Bueno, el caso es que para las elecciones andaluzas pues nosotros intentamos visualizar, para analizar también cuáles fueron, para ver cómo cambia el dato también, para ver cómo cambia el mapa de Andalucía en el caso de las elecciones anteriores, de cuáles eran las listas más votadas y cuáles iban a ser en las próximas o cuáles iban a ser en las que acaban de suceder. Lo mismo podremos hacer, tenemos intención de hacer para las generales. Esto era en un caso. Y este es en Tableau, es el modo web para poder verlo, que es la intención de voto. La intención de voto directo en el último barómetro del CIS, que fue, o sea, el siguiente es en mayo, bueno, hace 2 meses. Sí, hace 2 meses. Bueno, esto es una pequeña visualización que yo hice para analizar los datos y ver las tendencias. Esto yo no lo publicaría así porque es un jaleo tremendo, es un galimatías y hay demasiada interacción, a lo mejor que lo que hace es liar. Pero bueno, pues de aquí sacamos historias. Esto ya lo habéis oído, igual no es ninguna novedad, ya sabéis lo que ha pujado, lo que ha subido Podemos, ya sabéis, bueno, no es un partido, es la gente que no votaría. Aquí no aparece, bueno, aquí aparece Ciudadanos, se espera que en el próximo barómetro, pues aquí pegue una subida mucho más grande, probablemente lo saquemos. Pero bueno, no prometo nada todavía. Estamos en ello. Vuelvo a la presentación. Como decía, es una tarea pendiente. Y para acabar, pues eso, os quería poner unos ejemplos de cuál es el resultado final del trabajo diario de enfrentarnos a una base de datos. Quería poneros 3 casos. El primero es el de la operación Púnica. Llegó el sumario de la operación Púnica. Un sumario en PDF, un sumario de unos 20 PDF, cada uno de 100 y pico hasta 400 páginas o más, en el que había tablas, en el que había muchos datos que extraer y poder hacer un análisis un análisis sencillo, no son grandes masas de datos, está claro,
pero un análisis sencillo que tuvo como resultado, a ver, ¿dónde tengo aquí la...? Supongo que no. ¿Debe estar? No, no. Ay, ¿por qué no funciona? Está en AVI. ¿Eh? Está en AVI. Llevaste a conocer el día más feliz, el día más millonario de la vida de Francisco Granados, y es que el año fue una fiesta. El año fue el año del despegue, yo creo, de Francisco Granados. Vamos a situarnos, a viajar en el tiempo con él, al año 2007 concretamente. ¿Qué era Francisco Granados ese año? Pues era él, consejero, era el número 2 de la Comunidad de Madrid, el hombre de máxima confianza de la lideresa de Esperanza Aguirre, porque era consejero de Presidencia. Voy a pasar, y luego, porque es muy largo. Bueno, voy a pasar si no sé. Bueno, lo que quiero que veáis es que a veces es una tarea que no se aprecia todo lo que hay que hacer para llegar al final a una cifra, a solo una cifra. Pero que es una forma sencilla de mostrarlo en televisión, porque si no, pues eso, es también muy complicado de ver. Y ahora no es. ¿Qué he hecho? No lo sé. Si sale de apagarte. Llevaste a conocer el día más feliz, el día más millonario de la vida de Francisco Granados, y es que el año fue una fiesta. El año fue el año del despegue, yo creo, de Francisco Granados. Vamos a situarnos, a viajar en el tiempo con él, al año 2007 concretamente. ¿Qué era Francisco Granados? Empezar, por ejemplo, con los títulos, con las acciones. ¿Cuánto dinero ganó con las acciones? Pues pese a ser un hombre que venía de ese mundo, del mundo de los brokers, de bolsa, bueno, pues no todo esto fue... Ese año, vendiendo y comprando títulos, perdió este dinero, 1.960. Bueno, todo esto fue fruto de un trabajo a toda mecha, de cálculos y sumas, porque no todo estaba en una tablita estupenda, todo junto, sino que hubo pues esa pequeña labor detrás que ya no es tanto el periodismo, o sea, no es tanto la definición de periodismo de datos pura, tiene mucho de investigación corriente. Pero bueno, porque al final esto es un área que está directamente relacionada con la investigación. De hecho, es investigación, pero en datos. Es decir, devolvió prácticamente un tercio de la hipoteca. Y eso sí. Luego, bueno, eso era una conclusión. Luego, otra fue que identificar todos los colegios, no sé si, bueno... todos los colegios que estaban relacionados con la operación púnica, y los representamos en un mapa con la herramienta de Fusion Tables de Google, pero que sirvió de referencia para los compañeros de gráficos, como he dicho antes, que lo pudieran hacer con sus propias herramientas adaptados al diseño de la Sexta y todo eso. Pues bueno. Si un colegio concertado pasaba por las manos de Granados, la trama púnica hacía huevo. Casi 1 millón de euros. Es un segundo. Casi que se ve. Cada colegio, como mínimo, hubo mordidas en 3. 15 minutos andando entre colegio y colegio, todos en la misma zona, todos concertados y todos construidos por la misma empresa. El Novelis, el Helicom y el Valle del Miro. Si abrimos un poco el mapa, vean que estamos en Valdemoro. Muchas gracias. Según cuenta Oye. Bueno, pues para localizar esos colegios usamos para representarlos, como os he dicho, la herramienta de Fusion Tables, pero a raíz de esto también quería deciros que también es útil también para el periodismo de datos las herramientas de cartografía para poder
analizar en un mapa también y encontrar historias. Y que esto es una labor en constante reciclaje y, por ejemplo, ayer estuve aquí también en un taller de una herramienta que se llama QGIS, que es una herramienta abierta también, para analizar datos cartográficos, transformar formatos y luego de ahí pues exportarlos, usarlos también para visualizaciones. Pues bueno, es un mundo en constante evolución. El otro caso que quería enseñar el vídeo es de unos datos de los precios de los másteres en Europa, que salió un poco al debate al hilo del cambio de la última modificación del Ministerio de Educación, de la ley, el tema de los 3+2, de los másteres, y sacamos esta pequeña historia. La protesta de estudiantes universitarios esta semana pone de relieve las dificultades que tendrán para pagar los máster que promueve la reforma de BER. Los precios de los másteres en España se sitúan entre los más caros de Europa. Existe un grupo de países que ofrece esa educación de manera gratuita, es el grupo de los gratis: Alemania, Austria, Noruega, Finlandia y Suecia, de nuevo los países del norte, pioneros en igualdad de oportunidades en educación. El país con los máster más caros es el Reino Unido, seguido de Grecia y después España. Y por detrás, Países Bajos, con precios muy similares a los españoles, y los precios en Italia, Malta y Francia, muy pero que muy por debajo de España. Nuestros vecinos franceses apenas pagan 300 euros, sin embargo, en los centros de formación superior de alto nivel, lo que se conoce allí como la Grande École, hay algún máster. Aparte de los precios del máster, hay que tener en cuenta el salario mínimo. Bueno, y aquí lo que hicimos, aunque ahí aparecen los números absolutos del precio del máster con respecto al salario medio en cada país, hicimos la tarea de calcular una tasa, es decir, que parte del salario dedicamos, o sea, que parte del salario corresponde, qué porcentaje con respecto al sueldo vale un máster. Al final decidieron representarlo así, pero bueno, que también pues, intentamos calcularlo para extraer un dato relativo y no poner, pues a lo mejor, bueno, no creo que en este caso sea un error, pero a veces poner los números absolutos pues no sirve de nada. Y siempre intentamos sacar los datos relativos, y esa es nuestra labor muchas veces, para encontrar precisamente la historia. Y bueno, pues como veis aquí, a lo mejor cuando estáis viendo un informativo, cuando estáis viendo un programa en televisión, pues uno no se fija, uno no anda fijándose, es decir, que detrás de eso pues hay muchos más datos, pero que se han seleccionado esos porque si ponemos toda la tabla de todos los países de Europa, ¿por qué poner esos países y no otros? Pues es que hay que elegir, porque no puedo poner los veintitantos, no puedo poner toda la UE, no puedo poner toda Europa o no puedo poner todos los principales países de la OCDE porque sería infumable. Pues bueno, es parte de la... Grecia. A ver. Lo que se conoce allí como la Grande École, hay algún máster de 2.000 euros. En todo caso... Aquí igual, aquí seleccionamos. O sea, yo dentro del... Sí. Ah, lo dices... Caso, menos... Ya entiendo. A ver. En España es... No, pero esto no es los que más... O sea, aquí no elegimos la selección de los más baratos o de los más caros, sino escoger los países, en este caso vecinos, y comparar, pues por ejemplo, con Italia o Francia, que realmente la diferencia, bueno, aunque en Italia es más parecido el precio, pero... O sea, el precio no, el salario medio, pero el precio del máster es la mitad, el precio medio del máster. Es una selección como para poner una serie de ejemplos, no es un ranking. A lo mejor se entiende como un ranking,
Así, si al verlo rápidamente se entiende como un ranking, pues eso, pues no sé si ella, según lo cuenta, se entiende de otra manera, pero a lo mejor es un fallo. No sé. Y luego lo que hicimos fue calcular los precios de la gasolina, o sea, analizar los precios de la gasolina en los días previos a Semana Santa de los últimos años, para ver cómo sucede. Es una cosa que todo el mundo tiene en su conocimiento, que en los días previos a determinadas fechas suben los precios de la gasolina. Pues bueno, se trataba de verlo con datos. Y lo sacaron los compañeros de Más Vale Tarde, lo sacaron el viernes previo al Domingo de Ramos, y luego el lunes, justo antes, el lunes de Semana Santa, vamos, para ver cómo había evolucionado en el fin de semana. Y también pues para que veáis que al final pues es una gráfica sencilla. Ya saben que la ecuación también es clara: vacaciones y normalmente subidas de gasolina. Aprovechen estos días para llenar el depósito. A ver, paso también porque si no... ¿No? Vale, empiezo de nuevo. Lo vais a tener que ver entero. Ya saben que la ecuación también es clara: vacaciones y normalmente subidas de gasolina. Aprovechen estos días para llenar el depósito, o si pueden, incluso háganlo hoy, porque ya saben que la gasolina tiende a subir siempre que se hace alguna fiesta. Hemos sacado datos, ¿eh? Claro, porque no lo contamos nosotros, nos hemos documentado, lo dicen los datos claramente, y el comportamiento además se suele repetir cada año. Fíjense, el Domingo de Ramos pega una subida habitualmente, luego el de Resurrección, el siguiente domingo, vemos también como lo que resurrecen, también no me sale la palabra, resucitan, efectivamente, son los precios. Vamos con ese gráfico histórico en el que se puede ver precios de gasolina 95 desde el año 2007. Se ve claramente, 15 días antes del Domingo de Resurrección suben los precios y de media aumentan un 1,74%. El techo está en el año 2007 con casi un 3,5%, y valores más bajos en el año 2008 y 2011. Y ya de forma pormenorizada, para que vean que decimos algo que es cierto, nos fijamos en el año pasado, 2014, y pese al descenso del primer domingo festivo, se recuperaron también las cosas y al final la variación fue de un 2,16%. Así que yo que ustedes aprovecharía. Vamos de hecho a comprobarlo en la calle. Quique Morales, ¿están aprovechando? Bueno, incluso esto, que se ha intentado simplificar lo máximo posible, puede llegar a ser complejo si nos liamos a contar datos y datos y datos y números así todo seguido, de forma un poco... No digo que sea el caso, ya cada uno... O sea, depende un poco de la percepción de cada uno, cómo lo vea, pero esto roza ya el límite casi de lo que llega ya a ser demasiado complejo para verlo en tele. Pero es verdad que interesaba en este caso, lo que queríamos era mostrar la evolución y cómo había sido cada año, ya sea para comprobar y verificar o desmentir que los precios suben. De hecho, este año al final ha sucedido una cosa un poco rara. El viernes ya les contaba todas las Semanas Santas de los últimos años. Y esto fue lo que salió el lunes siguiente al Domingo de Ramos. Y el lunes previo a las vacaciones de Semana Santa. Estoy diciendo los datos de los surtidores que seguimos vigilando para que vean que no les engañemos. Vamos a comparar, si les parece, datos del año pasado con los de este. Eso que están viendo es la media de nuestro país, la del viernes previo a la Semana Santa y el lunes posterior al Domingo de Ramos. Vamos, la del día de hoy y la del año pasado en estas mismas fechas, con ascenso de precios medios en ambos casos, ligeros o sí, pero ascenso, aunque también, comparando, vemos como el valor de partida es mucho más bajo este año, un 10% menos que la media del año pasado, es lo que han bajado. Adela, nuestros carburantes. Pues mira, vamos a hacer una gran pregunta Y bueno, también quería enseñaros, lo que pasa que este vídeo sí que está mal. Al convertirlo se ha estropeado y no me he dado cuenta. Lo que comprobamos también cuando aquel día que se publicó que el Gobierno, por lo visto, tenía previsto bajar el IVA cultural, definitivamente,
pues comparamos los precios del resto de países de Europa y también calculamos cuál había sido el coste, digamos, la evolución del coste de una entrada de cine. Son datos que ya habréis visto muchas veces, pero bueno, digamos que hicimos el trabajo propio de sacar ese análisis. Esto es unos pequeños ejemplos de lo que ha salido hasta ahora. Otras muchas cosas, bueno, pues al final, como digo, son cifras, es un rótulo que aparece ahí abajo o temas que al final no pueden entrar porque pues, por la actualidad no, los programas se completan con otras cosas. Pero bueno, estos eran un poco los ejemplos que os quería mostrar para ver cuál es el resultado del periodismo de datos. No sé si me he dejado algo. En cualquier caso, pues preguntadme lo que queráis y si no, pues aquí está mi correo. El mío es el de mi compañero Nacho es icalle, con el mismo dominio, o sea que no hace falta que me escribáis a mí, también lo podéis escribir a él. Y nada más, pues muchas gracias y cualquier cosa pues podéis preguntar.